Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, hoy quiero tratar un tema realmente es muy interesante. Vaya, yo creo que a muchos no les va a parecer, pero es esta estrategia, los supuestos sobre el plan nacional para atender esta situación que estamos viviendo actualmente. Y es un artículo de Iván Uranga. Esto es del portal de Julio Astillero. Pero es interesante analizar esto porque aquí nos va comentando cómo es que ante enfermedades en las que pues prácticamente el mundo estuvo en vilo, de repente nos curamos, nos volvimos inmunes. Esto se hace porque el objetivo de este plan es buscar que la población sea inmune ante un nuevo virus. Pero ¿cómo lograrlo si no existen vacunas para este Kung Flu? Bueno, según aquí, algunos gobiernos como el mexicano han desarrollado esta estrategia para darla como un resultado de la autoinmunidad al virus. Es una situación que se explica por un método matemático, es una cuestión bastante compleja donde muchos países dicen, bueno, no podemos arriesgar a nuestra población, ¿no? Pero bueno, aquí Iván, pues él pone en contexto esto, cómo es que en México no existe realmente una capacidad hospitalaria para pues los más o casi 130 millones de personas que somos, ni siquiera para el 1% de la población, porque la realidad es que la capacidad máxima de atención en hospitales para atender esto que estamos viviendo, que presupone pues la situación de este Kung Flu, es de solo el 0.02%. Es decir, que el sector salud solamente cuenta con 30,000 camas disponibles en toda la república. Entonces, eso es algo sumamente alarmante. Entonces, aquí, ¿por qué es lo que él dice? Porque un servidor y los responsables de entender esta pandemia en México nos encontramos tan optimistas al respecto. Él dice, la respuesta es que se usa un modelo matemático con base para enfrentar esto. Y aquí, él nos comparte la liga del sitio oficial del gobierno para atender esta crisis. El punto de inflexión. Aquí en matemáticas, en geometría, el punto de inflexión es este punto en donde la curva de una estructura cambia de convexa a cóncava o viceversa. Y es en el momento flector es nulo. Como expresión, punto de inflexión hace referencia a giros inesperados en una situación, en cambio de sentido que pueden ir en una dirección y luego en la otra, incluso girar 180 grados, y que pueden tener como particularidad que siguen un sentido. Este puede volverse completamente al revés y empezar de cero. Entonces, la expresión implica también que el punto de inflexión hay que buscar el sentido a las cosas en este mismo punto, considerando que el punto donde se produce el giro inesperado es el lugar de partida para otra nueva situación completamente diferente. Más allá de intentar explicarles el punto de inflexión, se les va a intentar explicarles cómo es que cómo funciona la aplicación en un modelo matemático aplicado a personas en cuanto a contagios y en atención al virus, y esto es según el doctor Jan Donald. Entonces, por favor amigos, para que entiendan un poco esto que estamos viviendo, pues ahí les va. Número 1. La estrategia del gobierno con el Kung Flu es mucho más inteligente que las utilizadas en otros países, potencialmente muy eficaz. Pero también es más rigurosa porque se basa en una serie de supuestos, por los que cada paso debe de ser correcto, y las medidas que se introducen deben de funcionar cuando se supone que deben de hacerlo. 2. Una suposición inicial es que México, una gran cantidad de la población, se va a infectar inevitablemente, independientemente de lo que se haga, se infectará hasta en un 80%. Como el gobierno no puede detenerlo, lo mejor es irlo administrando. Los recursos de salud son limitados, por lo que todo el modelo se basa en un objetivo final: que sea administrado el flujo de enfermos graves a las 30,000 camas disponibles. 3. El modelo chino, italiano, el español, el norteamericano tiene como objetivo detener la infección. México quiere infección pero de categorías particulares de personas,
El objetivo de México es tener la mayor cantidad posible de personas infectadas de menor riesgo, bajo la premisa de que todas las personas inmunes no pueden infectar a otros. Cuanto más hay, menor es el riesgo de la infección. 4. Esa es la inmunidad colectiva. Basada en esta idea, en este momento el gobierno quiere que las personas se infecten hasta que los hospitales comiencen a alcanzar su capacidad máxima. Por eso quieren decir, pero no detener la tasa de infección. Idealmente intentarán equilibrarla para que los números que ingresan al hospital sea igual al número que sale. 5. Ese equilibrio es el gran riesgo. Todo el tiempo las personas graves están siendo tratadas, mientras otras personas con enfermedades leves se están recuperando, mientras la población crece, un mayor porcentaje de personas inmunes que no pueden infectar. Esto implica que la gran mayoría de la población puede regresar al trabajo y mantener las actividades y producción normalmente y hasta divertirse. 6. El riesgo es poder manejar con precisión el flujo de infección en relación con los escasos recursos de salud. Los datos sobre las tasas de infección deben de ser precisos, las medidas de introducción deben de funcionar y en el momento en el que lo deseen y en la medida en que lo deseen el sistema se verá abrumado. 7. Escuelas. Los niños generalmente no se enferman de alto riesgo por su alto sistema inmunológico, lo que el gobierno puede usarlos como una herramienta para infectar a otros cuando quieran aumentar la infección. Cuando necesite frenar la infección, ese grifo se puede cerrar. En ese momento cierran las escuelas, pero es políticamente peligroso para el gobierno decir que usará a los niños para eso. Lo mismo para eventos a gran escala. Ojo, esta nota es del día 15. Actualmente, a fecha 23, ya se cerró ese grifo. Ojo. Número 8. Lo mismo para eventos a gran escala. Los detendrán cuando quieran reducir las tasas de infección. Ahí puede cerrar otro grifo. Esto significa que las escuelas y demás estarán cerradas por un periodo más corto y con la población inmune en crecimiento. Eso es sostenible. 9. Después de un tiempo, la mayoría de la población va a ser inmune. Todos los enfermos graves han recibido tratamiento y el país es resistente. Los más vulnerables tienen menos riesgo. Este es el estado final al que el gobierno apunta y podría lograr. 10. Pero un tema clave durante este proceso es la protección de aquellos para quienes el virus es fatal. No están claras las medidas completas que existen para proteger a esas personas. Suponen que pueden medir la infección, que se cumplen sus expectativas de comportamiento, pero parten del falso supuesto de que las personas harán lo que creen que harán. En sociología, 1 más 1 nunca es 2. 10. La estrategia china, italiana, española, norteamericana y otras es de tener la mayor cantidad de infección posible o toda la infección. Esto es atractivo, pero entonces ¿qué? Las restricciones no pueden ser sostenibles por meses, por lo tanto, tendrá que bajar la guardia y eso conducirá al resurgimiento de infecciones. Y señores, como amigos, todo esto que se hizo de cuarentena habrá sido en balde, hasta no tener una vacuna que será hasta dentro de quizás 6 meses, un año. 12. Entonces las cifras comenzarán a subir nuevamente, por lo tanto deberán reintroducir las restricciones cada vez que aumenten las tasas de infección. Ese no es un modelo sostenible y lleva mucho más tiempo alcanzar el objetivo de una población en gran medida inmune con bajo riesgo de infección de la población vulnerable. 3. A medida que el gobierno intenta alcanzar el equilibrio entre hospitalizaciones e infecciones, aparecerán más instrucciones del gobierno. Quizás es por eso que actualmente hay poca información pública sobre cómo quedarse en casa. Están pisando un camino peligroso pero posiblemente muy eficaz. 14. Esta es probablemente la mejor estrategia, pero debería de explicarla más claramente. Se basa en muchos supuestos, por lo que sería buena idea saber cuáles son, especialmente los comportamientos. Lo más alentador
es que es una solución muy inteligente que dará como resultado la inmunidad colectiva al virus para esta y todas las temporadas en las que aparezca. 15. Las cosas, por supuesto, se están desarrollando. Es entendible que el gobierno no propague la idea de inmunidad colectiva, entre comillas, y que el uso de nuestros hijos para infectar a la población no forma parte de su política, pero bien podría llamarlo resiliencia comunitaria. El 95% de la población infectada se recupera satisfactoriamente con cuidados mínimos en casa y queda inmune al virus. Los que verdaderamente preocupan son los adultos mayores y los que padecen de alguna enfermedad crónica preexistente. Una salida para controlar la variable de las personas más vulnerables sería poner en cuarentena a todos los mayores de 60 años y enfermos crónicos. Y bajo esta premisa, no es el tiempo aún de cerrar las escuelas, porque el cálculo matemático nos daría el punto de inflexión aproximadamente cuando 20% de la población esté contagiada. Es decir, en el momento en que 30 millones de mexicanos estemos infectados, pero la ignorancia mata. Las iniciativas de particulares y de gobiernos ignorantes, como el de Aguascalientes, de suspender actividades, ponen en riesgo a la población, que puede resultar en una desgracia. Imaginen un estado como Aguascalientes o Jalisco, que pretende aislar a sus habitantes, cuando los rodea toda una población contaminada pero controlada. En proceso de inmunidad colectiva se le podría presentar un pico de crisis incontrolable que urgiría a decenas de miles de camas y médicos que no tienen en el estado, con la desventaja de que cada temporada de este virus se presentaría la misma situación. Bueno, es interesante este plan que se tiene por ahí. Vaya, las escuelas el día de hoy han cerrado generalmente en todo el país. Los eventos han sido ya cortados de tajo. Todo esto, ¿por qué se da? Hay que tener en claro una situación. Las estadísticas actualmente ya han confirmado a 316 personas infectadas. Obviamente, ha ido saltando, ha ido brincando, se ha ido manteniendo, quizás no exponencial como en otros países en su momento, como Italia, como España, pero ha ido creciendo. Y hay una situación por la que yo creo que han apurado esto. Y es precisamente porque en un país como México, donde pues por lo general la gente no tiene la cultura de ir al médico, no tiene esta cultura de que, bueno, estoy resfriado, pero pues ya se me quitará, ¿no? Entonces, esto de ir a un hospital, a un instituto más bien, que esté certificado, que puedan manejar estas pruebas del Kung Flu, pues obviamente no hay mucha gente que quiera hacer eso. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que se lo han estado haciendo? Pues gente que vino del extranjero, que es la principal que trajo toda esta enfermedad. Todos aquellos que se estaban paseando por Europa, aquellos que iban a viajar a Estados Unidos, que se iban de negocios, que se iban por un intercambio estudiantil, y en el momento de regresar, o porque pues sabes que se va a cerrar el país allá, va a haber una crisis, entonces sabes que regrésense. Pues toda esta gente empezó a contagiar, y obviamente con las tasas de contagio es más que suficiente para saber que, y aparte, ¿no?, de que estas pruebas son bastante caras, han existido pues muchísimas situaciones un poco extrañas, ¿no? Yo incluso hasta dentro de mis amigos, un par ya estaba queriendo comercializar estas pruebas, cuando yo digo, a ver, si se requieren de certificaciones para este tipo de pruebas a nivel gobierno, no es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es que ya están estas pruebas? Había una nota por ahí también que andaba analizando, que decía que en Estados Unidos había no sé cuántas pruebas falsas. Una situación ahí extraña, que nos hace preguntarnos por qué, para qué, ¿no? Una situación en donde pues sabemos de antemano, no es necesaria quizás estas pruebas para saber que hay ya cientos de miles de personas con esto. Entonces eso es algo preocupante, sí, derivado de lo que está pasando en otras partes del mundo. Y es que, por ejemplo, en México la pirámide poblacional todavía es de la mayoría es que son jóvenes.
Entonces, gran parte de la población en riesgo realmente no representa tanto como en otros países, como lo que es el caso de Italia, el caso de Alemania, el caso de España, por ejemplo. Entonces es una situación que se está, por eso, decir, a ver, vamos, antes de paralizar completamente la economía, pues hay que pensarle, hay que esperar, todavía no cerrar toda o totalmente el grifo a toda la actividad, porque esto lo único que va a conllevar pues son cosas y situaciones que hoy estamos viendo, pues que están surgiendo por ahí, que creo que le tengo que dedicar un videoprograma a esta situación de los saqueos, ya saben, ¿no? Eso sería terrible realmente, que llegáramos a una situación como esta, en donde pues ya no es una situación que el gobierno diga pues no, que se cierre, no, sino que ya derivado de que la demanda a nivel mundial ha disminuido, 10 de 12 plantas automotrices del país pues ya han parado. ¿Por qué? Porque ha disminuido la demanda a nivel mundial y han cerrado las fronteras. Entonces esto lo que ha impactado es que pues sabes que en China, como no hay tanta producción, no podemos suministrarte de las piezas como espejos, como vidrios, etcétera. Todas estas piezas que son necesarias para ensamblar el automóvil pues no han llegado, se ha cortado. Y ahora con toda esta situación en que mucha gente está pues evitando hacer gastos ostentosos a nivel mundial, pues baja la demanda, no necesitamos más autos, pues aparte, ¿no? Sumarle a todo esto el cierre de las fronteras. Entonces esta situación lo que hace es, pues sabes qué, van a tener que cerrar. Y toda esta gente que se empieza a quedar sin este empleo, que eran empleos entre comillas bien pagados para el promedio general de la población en México, pues esto lo que significa para los golpes dentro de la economía, el mercado interno es fuerte. Aquellas cocinas económicas pues van a verse golpeadas. Aquellos mercados sobre ruedas que se ponen en fines de semana o entre semana pues van a ver disminuidas sus ganancias, porque la gente no va a tener el dinero. Muchos centros ahorita, lo que sí ha sido golpeado derivado de toda esta situación, de momento ya tajante, es los centros de diversión, centros de reunión, centros que aglomeren a muchas personas. Eso ya ha parado. Lo que no se quiere es, eso sí, pues parar toda la actividad, porque pues el mexicano vive al día. Entonces no es sencillo, es realmente hacer una verdadera política, estar realmente ante una situación como la que estamos viviendo actualmente en un país que no tiene siquiera para poder darle una renta básica universal a toda la población, por lo menos de un salario mínimo. Eso sí pone preocupación, ¿no? Precisamente por eso no se quiere llevar a cabo el cierre que en otras partes del planeta. ¿Ustedes cómo analizan este plan? ¿Cómo ven esta situación que yo creo que ya no se puede, ¿no? Simplemente las situaciones han cambiado diametralmente de la semana pasada a la actual, a como estamos viviéndolo. Vaya, varios gobiernos estatales han cambiado la forma de cómo se estaba llevando, ¿no? El problema es lo que yo les decía, ¿qué va a pasar a finales de año de todos estos estados que adelantaron las medidas en ir en consonancia con lo que hacían otros países? Vaya, digo, esto nos pone en una situación compleja tanto a estos estados por la situación que representará en su economía quizás un trimestre o quizás 2 más, y van a verlo reflejado, ¿no? Eso es importante analizarlo, porque vamos a ver de dónde van a sacar el presupuesto para lo que viene. Digo, esta situación se verá la cuarentena, pasaremos la cuarentena y vamos a ver pues qué resultó, ¿no? En el 2009 ya lo vivimos, ya lo pasamos y prácticamente se dio ese escenario ante una situación en la cual pues obviamente no tienes para atender a 120 millones de personas, que en ese momento quizás no eran tantas, ¿no? Pero que, o sea, algo sumamente complejo, pues al final se dio esta situación. Cada temporada pues existe este riesgo, que haya gente que se contagie de este virus, y pues bueno, va a ser lo mismo ahora, que cada temporada va a haber gente que contraiga esta Kung Flu. Entonces, ¿ustedes cómo ven este plan? ¿Creen sensato? ¿Lo creen irracional? ¿Creen que por algo ya tuvimos que doblar las manos y
pues adaptarnos a las reglas y a las normas que nos decían desde Estados Unidos? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque aquí hay muchas cosas que hay que interpretar que son bastante interesantes. Ahorita, pues vaya, Nueva York está cerrado. Eso es un simbolismo dentro de, ya saben qué situaciones que marca el inicio de un nuevo orden, señores. Se despide Pablo de su Granja Humana MX y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.